Bien, y seguimos sabiendo un poco más sobre esta enfermedad del coronavirus, ¿no? Y como decía Mariel, antes de ir a la pausa, consultar a profesionales en lo que tiene que ver con el post-COVID, ¿no? Yo transité la enfermedad, las secuelas, ¿no? Después de haber superado cuáles pueden ser, ¿no? Para esto hemos convocado en la jornada de hoy a uno de los médicos gerentes del Centro de Rehabilitación de APREPA, al médico infectólogo Diego Lizazo. Diego, es un gusto tenerte allí, un placer para poder dialogar contigo y bueno, ayudarnos un poco a entender, ¿no?, esta situación. Ustedes como infectólogos están allí en la primera línea, luchando constantemente con esta situación y bueno, preguntar un poco después, ¿no?, de aquellas personas que han superado el coronavirus y los cuadros, ¿no?, o las secuelas que nos puedan quedar. ¿Qué tal, Diego? Un gusto. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Con respecto a la secuela de coronavirus, primero a la modificación de los ingresos de nuestros pacientes. Hoy por hoy, el 40% aproximadamente de los pacientes que tenemos internados en el centro de rehabilitación son secuelares de coronavirus. Y la semana pasada aproximadamente el 40-50% de los llamados eran para pacientes seculares de coronavirus y hoy casi el 80-90% de los pedidos de ingreso al centro de rehabilitación son secuelas de coronavirus. Nosotros recibimos a aquellos pacientes que se han llevado la peor parte. Generalmente son Claro. pacientes que han estado en terapia, que han estado ventilados mucho tiempo. Incluso recibimos muchas veces pacientes directamente ventilados que en el sanatorio le es muy difícil poder destetarlos, o sea, desvincularlos del respirador. Diego, preguntando, ¿no? Usando términos vulgares, porque obviamente es muy científico los términos. Digo, por ejemplo, aprender a respirar, el tema de motricidad, estos son lugares afectados, ¿no? Sí, a ver, ¿cómo llega un paciente al centro de rehabilitación? Generalmente llega con una traqueostomía, que es un agujerito que tiene a nivel del cuello, que tiene una cánula y por ese lugar lo han ventilado y lo han ventilado durante mucho tiempo. Llegan con algo que se llama polineuropatía del paciente crítico, que en realidad es una debilidad generalizada muy importante, porque son pacientes que han estado ventilados, han estado con analgesia para poder ventilarlos. Hay veces que no pueden mover nada, levantan una mano y nada más. Por supuesto vienen generalmente alimentados con sonda nasogástrica, entonces tenemos un paciente que está consciente, generalmente, que a veces puede respirar por sus medios y otras veces no, otras veces lo recibimos ventilado, que no come y que no se mueve, mucho menos se sienta y ni hablar que no se para ni camina. Doctor, Entonces, lo que tiene que ver con los sí, grupos etarios, digo, con las edades, ¿no? Que se ha sí. planteado también en lo que fue la primera ola, que nos golpeaba a personas mayores de 70, de 80, y hoy vemos gente más joven. ¿Esto también se refleja en los casos post-COVID? Sí, sí, sí. El año pasado la mayoría de nuestros pacientes eran mayores de 60 años y hoy tenemos una franja etaria entre 40 y 60 con una afección muy importante, con una secuela impresionante, incluso no en nuestro centro, pero uno empieza a enterarse del grado de letalidad de esta afección en esa franja etaria entre 40 y 60. En este año se ha combinado varios factores. Primero, que la gente mayor se cuida más, después que los mayores de 60 y sobre todo los mayores de 70, por lo menos una dosis de vacuna generalmente han recibido. Y estos dos factores han influenciado drásticamente en que hoy vemos, comparativamente con el año pasado, en el número absoluto menor cantidad de mayores de 60 y sí una frecuencia muy importante entre los 40 y 60 años, con evoluciones muy disímiles. A veces llegan muy, pero muy graves los pacientes. Doctor, hablando de recuperación, en esta franja que usted hablaba de este 40% de pacientes, digo, recuperación, porcentajes de que otra vez se pueda volver
a la vida normal, ¿no? Entre comillas, si se quiere. Yo sé que Está, es muy difícil porque en medicina no hablan de enfermedades, sino que hablan de enfermos, pura y exclusivamente, ¿no? está perfecta la pregunta. Dos o tres consideraciones y ya la respondemos. Primero, algo muy importante, no es que el paciente sale de terapia y va a un centro de rehabilitación y el paciente en ese momento deja de ser crítico. El paciente el día anterior estaba en terapia, cuando lo recibimos nosotros sigue siendo un paciente crítico y a veces puede evolucionar favorablemente, que gracias a Dios son la mayoría de las veces, pero pueden producirse, hemos tenido pacientes que han hecho paros respiratorios, paros cardíacos, incluso pueden tener algún deceso, pueden volver a internarse. La verdad que la patología es muy polivalente. Con respecto a la recuperación, lo que sí tenemos a favor es que al paciente, al no tener una enfermedad neurológica, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, etcétera, y estar consciente, son pacientes que suelen recuperar bien cuando la evolución es buena y una muy buena evolución en un tiempo corto, que para nosotros un tiempo corto son 3 o 4 meses de internación. Bien. Perfecto. Doctor, por último, me interesaba también ya para finalizar, es decir, en porcentaje, cantidad de internados que tienen y el tema de terapias también, si están ocupadas. Eh, el centro de rehabilitación tiene habilitadas 71 camas. Nosotros desde el año pasado hicimos un área de aislamiento, por eso que son habitaciones donde antes eran compartidas, ahora son individuales, donde ingresan los pacientes por ahí. Si tenemos un caso sospechoso va al área de aislamiento hasta que se descarte. En este momento tenemos, o sea, en funcionamiento 64, 65 camas y la unidad de terapia intermedia o intensiva son 7 camas. Eh, Prácticamente todos los pedidos de internación que tenemos ingresan por la unidad de terapia y después pasan, tenemos 3 alas de internación con distintas complejidades, pasan a alguna de las salas de internación. Sería al 100%, esas 7 camas entonces constantemente están ocupadas. Sí, si no están ocupadas tenemos pedido de internación, generalmente Claro. son 48, 72 horas y puede haber alguna rotación de paciente y tenemos una espera de 1 o 2 pacientes. Sí. Doctor, por último, lo tendríamos todo el noticiero, ¿no? Pero por último, es decir, estamos en el momento crítico, esto va a seguir aumentando, va a comenzar a bajar, ya estamos entrando en todo lo que es la temporada invernal, obviamente para las enfermedades respiratorias también. Ojalá pudiera saberlo. Es como decir cómo se va a comportar el dólar. Pero a ver, la verdad, el año pasado la ola, la parte más crítica, duró entre 6 y 8 semanas. Entonces uno pensaría que esto puede durar 2 o 3 semanas más en forma así tan importante. El problema que tenemos es que uno tiene que pensar que esto tiene un periodo primero de exposición, después un periodo de incubación, que va entre los 2 y 5 días más frecuente, pero llega a los 14 días. Después un periodo de clínica, que es más o menos 5 días, generalmente o más corto. Y cuando se complica, que generalmente no se complica, esto hay que aclararlo, la mayoría de los casos no se complican, y cuando se complica, la complicación suele aparecer en el día 6, 7 u 8. Después de ahí eso va a una internación y después a terapia intensiva. Entonces, que bajemos la curva no quiere, o que se baje la curva, no quiere decir que el sistema de salud se va a ver más aliviado prontamente. Cuando empiecen a bajar los casos, para que se alivie el sistema de salud, van a tardar 3 o 4 semanas más. Y lo otro importante, tengamos en cuenta que el tiempo de internación en terapia intensiva de los pacientes afectados en esta nueva ola, en promedio, son 3 semanas, a diferencia del año pasado, que en promedio eran 2 semanas. Por lo tanto, la saturación de las camas de terapia intensiva es más compleja este año que el año pasado. Doctor, agradecerle nuevamente, bien clarito como siempre con las exposiciones. Muchísimas gracias por atender como siempre Informe Regional. Un abrazo grande y saludos a todos.
La palabra del médico gerente del Centro de Rehabilitación APREPA, el infectólogo Diego Lizazu, ¿no? Haciendo una realidad. Hoy, como está el centro, 71 camas, 65 están ocupadas, lo que es la terapia intermedia, ¿no? Que tienen allí, como el doctor lo aclaraba, prácticamente al 100%. Es decir, todo paciente que va ingresando y casi el 40% que tienen de pacientes internados en este momento del Centro de Rehabilitación de APREPA es pacientes que han tenido COVID. Son post-COVID y obviamente afectado básicamente por todo lo que es ventilación, como decía el profesional. Llamó la atención el tema de terapia intensiva, ¿no? El año pasado eran 2 semanas que estaba el paciente, hoy son 3 semanas que está cursando la terapia intensiva con un COVID feroz, ¿no? Que se ha desarrollado en toda su plenitud. La palabra de la gente del Centro de Rehabilitación APREPA. Nosotros continuamos con más Informe Regional.